¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la cursada de Introducción a la Electrónica en la modalidad virtual. La idea, como les comentábamos en, en el reglamento y en los lineamientos de la cursada, es presentarles con una semana de anticipación que ustedes dispongan de material tanto teórico como práctico. El práctico se divide en resolución de problemas, en simulaciones y en demostraciones prácticas de laboratorio, de modo tal que los miércoles a las 15 horas nos conectemos a través de la plataforma Jitsi. Ya les pasamos el link por el WhatsApp. Sea más fructífera porque supuestamente sería para hacer preguntas sobre el material que hemos subido, sacarse dudas, poder aprovecharlo al máximo. Así que vamos a comenzar entonces con la unidad 1, diodo semiconductor. Empecemos por ver en qué consiste un diodo semiconductor. Un diodo semiconductor está elaborado con dos trozos de un material semiconductor, de un mismo material semiconductor. Los más popularmente utilizados son el silicio y el germanio, o sea, dos trozos de silicio o dos trozos de germanio. A uno de ellos se le agrega átomos como por ejemplo boro, galio o indio, que tienen la propiedad de poder aceptar en sus capas de valencia electrones que provienen de otros átomos. Y en el otro trozo de silicio o germanio, otro tipo de átomos de impureza como el antimonio, fósforo o arsénico, que tienen la posibilidad de desprenderse fácilmente de los electrones de su capa de valencia o, digamos, las involucradas en los enlaces de los átomos. Quiere decir entonces que aquel trozo que fue contaminado con impurezas aceptoras, con la capacidad de que se ubiquen átomos de otros, electrones de otros átomos allí, se lo denomina tipo P, semiconductor tipo P, y al otro tipo N. Como se ve en la figura, el tipo N, que se especializa en la capacidad de poder desprenderse de electrones, tiene electrones, si bien mantiene una neutralidad, pero tiene electrones que están indicados con una carguita menos, que pueden irse de un determinado átomo hacia otro sector, en donde estarían teniendo la posibilidad de ubicarse como del lado P. Un electrón que se desprende del lado N puede ir a ubicarse a un átomo que tiene la capacidad de aceptarlo, como en el lado P. De modo tal que una vez unidos esos dos materiales impurificados de manera diferente, uno P con uno N, aún no estando conectados en ningún circuito eléctrico, ninguna malla, internamente va a haber un movimiento de cargas. Porque apenas se pongan en contacto, electrones libres que puedan irse de los átomos del lado N van a pasar al lado P. En todo el recinto del diodo PN se va a seguir manteniendo la neutralidad eléctrica. Los átomos del lado P que recibieron algún electrón quedan cargados negativamente. Y los átomos del lado N que se desprendieron de un electrón
quedan cargados positivamente. Es decir, se convierten en iones negativos y positivos respectivamente. El hecho de que haya cargas positivas y negativas enfrentadas a una cierta distancia en la vecindad de la unión provoca automáticamente la aparición de un campo eléctrico que por convención va de la carga positiva a la negativa. Es decir, que una carga positiva sería acelerada en la dirección del campo eléctrico. Sabemos que en realidad las cargas que se mueven son electrones, cargas negativas, pero nosotros por convención trabajamos o pensamos siempre un flujo de corriente, o una corriente formada por un flujo de cargas positivas. Una carguita negativa que circula de derecha a izquierda es lo mismo que una carga positiva que circula de izquierda a derecha. Observemos en la imagen de la derecha, en el dibujo de la derecha, que hay una zona en donde se desarrolla el campo eléctrico, en la zona de la unión o juntura, que está rayada, que aparece marcada en un rayado. En ese sitio, en ese área, no hay cargas libres. Por eso se la denomina zona desierta de cargas. ¿Sí? En ese sector, por eso se establece un campo eléctrico, porque no hay cargas. Cuando hay un desorden, hay una gran cantidad de cargas dando vuelta por todos lados, el campo eléctrico tiende a cero. En este caso, al haber cargas fijas, es decir, inmóviles, de una carga neta eléctrica de un lado positivo y otro negativo, se produce un campo eléctrico. En cuanto al símbolo del diodo semiconductor, ese que vemos abajo a la derecha, una simple flecha donde apunta en la dirección de la corriente que circula en contra del campo eléctrico, que va a ser la corriente principal. Más adelante lo vamos a ir viendo. El lado P es también llamado, el electrodo asociado con el lado P es llamado ánodo, y el electrodo asociado con el lado N es llamado cátodo. Y debajo del símbolo tenemos una foto de un diodo comercial en donde se ve un cilindro de cuerpo negro con una banda plateada en uno de sus extremos. Esa banda plateada coincide con la rayita de la flecha, ¿sí? Que vemos en el cátodo. Quiere decir que la bandita plateada es el cátodo. Resumiendo, una vez que se juntan el material tipo P con el tipo N, se establece la juntura y hay un traspaso de cargas hasta empezar a formarse un campo eléctrico, que va a llegar un momento que va a ser suficiente como para impedir que sigan cruzando cargas, porque si se fijan, la dirección del campo eléctrico se opone a que las cargas positivas crucen del lado P al lado N, o que los electrones sigan cruzando del lado N al lado P. Por lo tanto, en un momento dado se establece un equilibrio, se termina de formar la zona desierta de cargas y queda como la imagen de la derecha que vimos en la diapositiva anterior. Veremos que en estas circunstancias la única manera de que existe que haya un pasaje de cargas aún con la presencia del campo eléctrico es a través de la agitación térmica o por efecto
efecto de la temperatura ambiente o de la temperatura circundante en el diodo, que sea suficiente como para romper enlaces, y una vez que se liberan esos portadores, cruzan acelerados por el efecto y la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, por efecto de la agitación térmica, va a haber una corriente convencional de cargas positivas que pasan de N a P. Una vez que pasan hacia el otro lado, se recombinan en los lugares de aceptación o huecos de los átomos que tenemos allí. Vamos a ver que va a haber dos componentes de corrientes en el interior de un diodo semiconductor. Una la acabamos de decir, debida a la generación por agitación térmica. Y la otra en oposición a esa corriente, es decir, en oposición a la dirección del campo eléctrico. En otras palabras, teniendo que vencer un campo eléctrico en contra o una diferencia de potencial asociada a todo campo eléctrico en oposición, que se llama corriente de recombinación, en donde las cargas positivas o huecos, viendo la corriente como cargas positivas, pasa del lado P al lado N, siempre y cuando se pueda vencer el antagonismo de esa diferencia de potencial producida por el campo eléctrico. Por esa razón, este material es semiconductor. Si se dan las condiciones, conducirá, y si no, no. Y si conduce, será relativamente un buen conductor, con una baja resistencia. Y si no, se comportará como un aislante. La mejor analogía para estos extremos de conducción sería, por sencillez, verlo simplemente como una llave que está cerrada o está abierta. ¿Es un conductor o es un aislante? Por eso es un semiconductor. Como dijimos, la corriente de recombinación tiene un sentido y la de generación térmica el contrario. Lo podemos ver como corriente de huecos o de cargas positivas o y de electrones, es decir, de cargas negativas. Evidentemente en el equilibrio la corriente es nula y por lo tanto la corriente de recombinación es exactamente igual a la de generación térmica. En otras palabras, si hay algo que se genere térmicamente, se termina recombinando en el interior del diodo. Ahora, si el diodo es conectado en una malla con una tensión o una fuente de alimentación en el circuito y una resistencia en serie, si esa fuente o esa batería aplicada externamente está en oposición con el campo eléctrico, es decir, su borne positivo está del lado P y su borne negativo del lado N, y si su tensión es superior a esa tensión en oposición que genera ese campo eléctrico, va a haber una circulación de corriente que va a ir del lado P al lado N. En ese caso, si volvemos al diagrama interno de corrientes, la corriente de recombinación prevalecerá por sobre la de generación térmica. En términos prácticos y para nuestra materia, nosotros vamos a considerar la corriente de generación térmica, que es de unos pocos microamperes, despreciable frente a la de
recombinación o a la corriente de PAN, que más adelante vamos a ver que es denominada corriente con polarización directa. Es decir, la corriente principal, la corriente que nosotros vamos a considerar que circula por el diodo, es la que va de P a N cuando la tensión externa está en oposición con el campo eléctrico interno del diodo. Como dijimos, el campo eléctrico produce indirectamente una tensión asociada al mismo. Esa tensión recibe el nombre de tensión de barrera, B sub B. Quiere decir entonces que si la tensión externa aplicada a la malla en donde se encuentra nuestro diodo supera a la tensión de barrera, va a establecerse una corriente mayoritaria de recombinación que va a superar ampliamente para luego despreciar la corriente de generación térmica por ser varios órdenes de magnitud inferior, y se va a establecer de ánodo a cátodo, es decir, de P a N. Si la tensión aplicada externamente en esa malla es nula, la corriente de recombinación dijimos que es igual a la de generación térmica, de modo que la corriente neta por el diodo sea cero. Se ha demostrado que la corriente de generación térmica I sub G en la expresión 1,2 es igual a IR0 por I a la menos el cociente entre la tensión de barrera y una cierta tensión B sub T, la T de temperatura. Esa B sub T, que es una tensión, es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin dividido a la carga del electrón. Para tener una noción de órdenes de magnitud, a temperatura ambiente sería una tensión de aproximadamente igual a 26 milivolts. Si generalizamos para cualquiera sea la tensión aplicada en directa al diodo, es decir, a la tensión entre ánodo y cátodo, teniendo en cuenta la tensión de barrera y la tensión B sub T, la expresión general de la corriente de recombinación, de la componente de la corriente del diodo por recombinación, es la expresión 1,3. Esa exponencial la podemos expresar como el producto de dos exponenciales, una con coeficiente o exponente positivo y otra con exponente negativo. Si asociamos los dos primeros términos del producto, lo podemos igualar a I sub G, por lo que vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, la corriente de recombinación se puede resumir en que es igual a I sub G por I a la V dividido Bt. Recordemos que V es la tensión entre ánodo y cátodo. La corriente neta por el diodo, o la corriente total, es la corriente de recombinación menos la corriente de generación térmica. Recordemos que van en sentidos opuestos. Reemplazando lo que hallamos como corriente de recombinación en función de la corriente de generación térmica, nos queda que esa resta se puede sacar factor común I sub G multiplicado por E a la B sobre Bt menos 1. Fíjense que en esa expresión, si B es igual a 0, ese paréntesis nos da 0 porque E a la 0 es 1, menos 1, 0. Entonces, cuando V es igual a 0, la corriente es igual a 0. Entonces, de la expresión 1,4 podemos decir lo siguiente. Si V es igual a 0, no hay corriente.
Si el diodo está desconectado, no está en ningún circuito, no hay corriente. Y si la tensión aplicada al diodo la invertimos en polaridad y la hacemos muy grande, tendiente a infinito, fíjense que el paréntesis ahora nos va a dar -1, porque E a la menos infinito es 0, -1, y lo que nos quiere decir es que aún con una tensión infinitamente grande, pero invertida en polaridad, la corriente que va a circular va a ser de I sub G, que es la única corriente que se puede producir porque es la que origina la generación térmica. Si se hace una representación gráfica de la corriente en el diodo en función de la tensión aplicada al mismo, y para lo cual nos vamos a valer de un circuito sencillo, una malla, con una tensión aplicada a BI. BI no es la tensión aplicada al diodo, BI es la tensión total aplicada a la malla. Una parte va a caer en la resistencia R y otra parte va a caer en el diodo. Lo que nosotros representamos es la corriente I, que es común a la resistencia, a la fuente y al diodo, versus la tensión V en el diodo. Hemos hecho una representación en 2 de los 4 cuadrantes. Vamos a centrar nuestra atención en principio en el primer cuadrante, en donde denominamos que se está polarizando en directa al diodo, porque la tensión en el ánodo es superior a la del cátodo, estamos venciendo la tensión de barrera y va a empezar a aparecer corriente en la medida que esa misma sea vencida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una expresión exponencial creciente. E a la B sobre BT menos 1 por IG. Y que pasa por 0 cuando la tensión aplicada en el diodo es 0. Una vez que la corriente comienza a tener un valor importante, notorio, porque ya se ha vencido la tensión de barrera y crece rápidamente a partir de allí, observamos como un codo, vamos a poder decir que la representación se hace asintótica a una recta o a una asíntota. Si prolongamos esa asíntota haciéndola cortar con el eje de tensión, va a definir una tensión denominada tensión de umbral o B gamma. La otra asíntota que tiene esa representación coincide con el eje de tensiones y por supuesto pasa por el origen. La intersección de esas dos asíntotas define B gamma. Esa representación con línea punteada o asintótica es aproximada a la curva real. Y si estamos trabajando fuera del codo, el error cometido es muy pequeño y por lo tanto podríamos, si tuviésemos el dato de B gamma, o lo tuviésemos que obtener nosotros a partir de la curva, construir un modelo eléctrico del diodo aproximado por asíntotas que se encuentra a la derecha de la curva. Consiste en un diodo ideal que solamente conduce en el sentido indicado, una resistencia dinámica RD o RF y una tensión igual a B gamma. ¿Por qué? Porque la tensión que vamos a tener en el diodo va a ser la contribución de dos tensiones. B gamma más
la caída en la resistencia interna del diodo producida por la corriente que circula. Si nos fijamos en la representación, el valor de la corriente, vamos a suponer que estamos trabajando en el punto Q, va a ser IQ. Supongamos que medimos la corriente en la malla y es IQ. Entonces la tensión en el diodo va a ser la proyección del punto Q sobre el eje de tensiones. Y la proyección del punto Q o V sub Q, como está indicado, es igual a la suma de dos cosas. De V gamma más la proyección de la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma entre V gamma, Q y BQ. Y esa proyección no es ni más ni menos que I sub Q por RD o por RF. Si nosotros tuviésemos como dato a RD y a V gamma y conociésemos la corriente que está circulando por el diodo, con este modelo aproximado por asíntotas podríamos decir, con un pequeño error, cuál es la tensión que se va a desarrollar sobre el diodo. Y si el dato fuera la tensión en el diodo, restándole V gamma y dividiéndolo por la resistencia dinámica, podríamos despejar cuál es el valor de corriente que está circulando por él. Por otra parte, y siempre trabajando en el primer cuadrante, podemos expresar con la ecuación que nos da la ley de Kirchhoff, de mallas, que BI es igual a la tensión en el diodo más la tensión en la resistencia, que es I por R. Si de esa ecuación despejamos la corriente I, nos queda que es igual a V sub I menos V, que es la tensión en el diodo, dividido R. Esa ecuación que está recuadrada es una ecuación que vincula a la corriente en el diodo con la tensión en el diodo, suponiendo conocidos y constantes V sub I y R. ¿Qué significa lo que tenemos recuadrado? Significa que es la representación de una recta con pendiente negativa y con ordenada al origen más BI sobre R. Y que cuando la corriente es cero, la tensión en el diodo es igual a BI. Claro, porque no hay caída en R. Esa recta de pendiente negativa, que no pasa por el origen, si la trazamos y la superponemos con la curva del diodo o con la representación asintótica según los datos que tengamos, es decir, según lo necesitemos hacer analítica o gráficamente, la intersección de esas dos funciones que están siendo representadas es el punto solución o punto Q que nos permite obtener el par I sub Q, B sub Q. A esa recta se la denomina recta de carga o recta de trabajo. ¿Por qué? Porque solamente depende de los elementos externos al diodo y no del diodo. Estamos haciendo coincidir el interior del diodo con el exterior del diodo, sabiendo que por los tres elementos involucrados circula la misma corriente. Resumiendo lo que hemos visto exclusivamente en el primer cuadrante, es decir, la representación de la ecuación del diodo, su aproximación por asíntotas, la recta de trabajo, todo eso confluye en un punto solución o punto también denominado de trabajo, Q, y nos permite conocer cuál es la corriente y cuál es la tensión que afectan al diodo. Cabe agregar
que como la pendiente que tiene la asíntota tiene relación unívoca con la resistencia dinámica, pero como es, o sea, el ángulo tiene que ver con la resistencia dinámica, es el arco tangente de la inversa de la resistencia dinámica. ¿Por qué de la inversa? Porque estamos representando corriente versus tensión. Si fuera tensión versus corriente, sería el arco tangente de la resistencia dinámica directamente. Bien, vamos a pasar ahora al tercer cuadrante, que correspondería al comportamiento de un diodo con polarización inversa, es decir, la tensión de ánodo más negativa que la del cátodo. Vamos a encontrar que es parcialmente cierto lo que hemos dicho hasta ahora, que se presenta una asíntota, por más que la tensión tienda a menos infinito, la corriente no va a superar una pequeña corriente de fuga que se debe a motivos térmicos. Sucede que a un determinado punto, para una determinada tensión, cuando la tensión supera un cierto valor, que vendría a ser como un umbral, pero en el tercer cuadrante, sucede un fenómeno que depende de la situación en que el campo eléctrico, en la medida de que esa tensión en inversa se va aumentando, va increyendo. Va aumentando el campo eléctrico, va aumentando la tensión inversa, va aumentando el campo eléctrico, pero atado al campo eléctrico está aumentando fuertemente una energía, la energía potencial, en donde el campo se hace tan intenso que llega un momento que es capaz de arrancar, entre comillas, portadores y liberarlos. Y una vez que los liberó, son acelerados fuertemente, pero muy fuertemente, por un inmenso campo eléctrico. Esos portadores que son liberados adquieren gran energía potencial, impactan en otros electrones de otros átomos, a su vez los vuelven a liberar y se genera un efecto de bola de nieve o de avalancha, en donde de golpe la corriente se incrementa muchísimo para un pequeño aumento de tensión en inversa. Perdón, me tengo que rectificar y por lo tanto hago una aclaración. Cuando la energía potencial es lo suficientemente grande que libera portadores, estos transforman esa energía potencial y adquieren energía cinética, no potencial, cinética. Esa energía cinética golpea otros electrones de otros átomos y provoca que también sean liberados. Y luego eso se continúa con un efecto bola de nieve. A ese fenómeno, a esa tensión umbral, a partir de la cual, si crece en módulo, se produce ese efecto de avalancha, es denominado tensión de Zener, en honor al físico que descubrió esta situación y explicó sus motivos. Vamos a ver, es un adelanto nada más, que así como teníamos una tensión de umbral en el primer cuadrante, llamada B gamma, vamos a tener una tensión umbral en el tercer cuadrante llamada menos Bz. La tensión umbral B gamma, cuando el semiconductor es silicio, tiene una media estadística de 0,6 volts y cuando es germanio 0,2 volts. En cambio, la tensión de Zener puede ser programada por el fabricante en su manufactura a distintos valores. Se puede programar que sean desde valores de alrededor del volts a las decenas de volts. Eso el fabricante logra establecerlo manejando los procesos de fabricación del diodo. O sea, en directa el diodo no cambia, pero se puede modificar el comportamiento en inversa. Básicamente todos los diodos tienen
esta particularidad en el tercer cuadrante. Solo que vamos a ver más adelante en otras unidades que esto suele tener una ventaja, se puede aprovechar de una manera productiva para algo, aunque por ahora pareciera ser nada más que un problema, una limitación. Entonces se procede a fabricar diodos que se especialicen en este tipo de comportamiento con una atención perfectamente programada. Por ahora lo vamos a ver como una limitación, como un problema entre comillas, en el cual no quisiéramos caer. ¿Por qué? Porque en principio estamos tratando de tener una visión del comportamiento del diodo como que solamente puede conducir en el primer cuadrante. Entonces este fenómeno de la tensión de Zener o de la ruptura en inversa lo vamos a dejar de lado como para suponiendo en principio que no existe. Y si existe, no caeremos en él, por lo tanto es como que no exista. Así como en el primer cuadrante pudimos emplear, utilizar el concepto de recta de carga, recta de trabajo, punto de trabajo Q, si estuviéramos trabajando en el tercer cuadrante, por una cuestión de simetría, también podemos ver que tenemos una recta de carga extraída de la misma situación de planteo de la ley de Kirchhoff en la malla de ese circuito que está planteado ahí. Nos quedaría una recta con pendiente negativa que tiene ordenada al origen, ahora en lugar de ser positiva es negativa. ¿Por qué? Porque la corriente, si circula en sentido contrario, la tomamos con un signo menos. Y la corriente de cortocircuito, en vez de ser más BI sobre R, ahora es menos BI sobre R. Y la tensión de circuito abierto, cuando no circula corriente por la resistencia, en lugar de ser más BI, es menos BI. Por lo tanto, automáticamente tenemos la representación y el cruce de las dos funciones, una recta y una exponencial, en donde obtendríamos el punto de trabajo. Y también, obviamente, podemos emplear el concepto de asíntotas y de modelo eléctrico simplificado que habíamos visto en el primer cuadrante. En la próxima diapositiva vamos a establecer con un poco más de detalle ese modelo. Bueno, como ustedes se habrán imaginado, si podemos hacer un modelo por asíntotas, también podremos hacer un modelo equivalente que sea coherente con las asíntotas. Entonces, la pendiente de la asíntota nos definirá una resistencia dinámica RZ, Zener. Y fíjense ustedes que hasta que la tensión inversa en el diodo BI no supera a BZ, no va a haber corriente, despreciando la corriente de fuga, no va a haber corriente en inversa. Quisiera por favor que presten atención que hay una diferencia entre BZ y BZQ. La tensión en el diodo en inversa se compone de dos partes. Una que es menos BZ y la otra que es la caída en RZ. Ambas tienen la misma polaridad, por eso se suman algebraicamente, pero además se suman con el mismo signo. Por lo tanto, estamos igual que antes, nada más que tengamos en cuenta que ahora la tensión va a ser negativa. Quería hacer una aclaración por las dudas, que alguien se confunda o se le genere una duda con respecto al modelo del diodo Zener en corriente continua. BZ es el valor de la batería o pila
que se opone a la circulación de la corriente en inversa del diodo. La hemos marcado en el gráfico como la tensión que corresponde a la intersección de dos asíntotas, por igualdad de criterio a lo que hemos visto cuando vimos B gamma en el primer cuadrante. La diferencia es que aquí tenemos una corriente que es despreciable y de hecho nosotros la despreciamos, así que no habría problema en ese sentido, que es IZ mínimo, que son unos pocos microamperes. ¿Por qué? Porque es la corriente inversa por generación térmica del diodo y es despreciable ciertamente, y está muy magnificada. Entonces, en realidad, el valor de menos Bz en el gráfico, que correspondería a la intersección de la asíntota con el eje de tensión, en este caso está levemente corrida y para nosotros va a ser lo mismo, porque si no, no coincidiría el modelo que hemos planteado de que es Bz más IZQ por RZ. Para que eso sea cierto, sin despreciar nada, Bz tendría que ser el cruce de la asíntota con el eje de tensión. Pero para nosotros va a ser lo mismo porque IZ mínima es despreciable. Quería aclarar esto por las dudas que alguno tenga algún inconveniente. Vamos a ver ahora una particularidad de un diodo cuando trabaja en inversa que puede ser aprovechado para no solamente como regulador de tensión, como diodo Zener, sino también como una capacidad variable con la tensión, sin que implique partes mecánicas en movimiento, simplemente variando la tensión inversa aplicada al diodo, varía la capacidad con la que éste se va a comportar. El concepto básico es el siguiente: cuando el diodo está en inversa, presenta una zona de carga desierta y presenta cargas enfrentadas a una cierta distancia, cual podría ser un capacitor cargado que tiene un cierto área en sus electrodos, que es la sección del cuerpo del diodo, y una distancia de separación entre los mismos. Ocurre que al variar la tensión inversa aplicada al diodo, si bien no varía el área, porque el cuerpo del diodo no está variando, pero sí está variando digamos, la profundidad, el espesor de la zona de carga desierta, como si las placas del condensador se alejaran, con lo cual la distancia que tiene que ver con el factor geométrico que modela o modula, mejor dicho, el valor de capacidad, aumenta. Si recordamos la expresión vista en electrotecnia de un capacitor, depende del épsilon, que es una constante dieléctrica, que depende del material que se encuentra el material aislante que se encuentra entre sus electrodos, multiplicado por el área o la sección de los electrodos y dividido la distancia de separación. Si variamos la distancia de separación, variará la capacidad. Si aumenta la tensión, aumenta la distancia. Si aumenta la distancia, disminuye la capacidad en forma hiperbólica. Entonces, si bien no es una variación lineal, la capacidad que presenta un diodo polarizado en inversa disminuye con el aumento de la tensión aplicada en forma hiperbólica. El símbolo de los diodos que están especialmente diseñados para comportarse con buena sensibilidad de su capacidad a la tensión inversa aplicada se llaman diodos varicaps o diodos varactores. El símbolo es el que vemos: un diodo, en vez de con una rayita en el cátodo, 2
reforzando la idea de que se trata de un varactor. Su circuito equivalente es el de un capacitor con pérdidas, porque no es un capacitor ideal, y la representación de la capacidad, que es de unos pocos picofaradios, en función de la tensión, es la que vemos en la representación de la derecha. Para finalizar con esta unidad en cuanto a las consideraciones que tienen que ver con diodo semiconductor, dejamos para esta instancia hablar de cómo se comportan sus características de corriente-tensión y de capacidad-tensión con respecto a la temperatura. Hay que tener en cuenta que en cualquier dispositivo semiconductor, al variar la temperatura, en general varían sus parámetros. El diodo no es la excepción. ¿Por qué? Físicamente, desde el punto de vista conceptual, al aumentar la temperatura aumenta la cantidad de portadores disponibles para tener movilidad y por lo tanto para una menor tensión aplicada tenemos mayor corriente. Eso se puede ver en la representación corriente-tensión, que ante un aumento de temperatura la curva se contrae hacia el origen. Es como que el V gamma disminuye, ¿sí? 2,1 milivolt por grado centígrado para el germanio, 2,3 milivolt por grado centígrado para el silicio. Por grado. O sea que si aumenta la temperatura a 10 grados, son 23, alrededor de 20 milivolt en total que tenemos un V gamma menor. La curva que tenemos debajo se refiere a cómo varía la tensión de Zener con la temperatura. Hay una familia de curvas, cada una de ellas para una corriente de Zener. En este caso estamos mostrando una sola para hacerlo más sencillo de ver, de IZ igual a 5 mA, en donde se ve que la variación de tensión con respecto a la temperatura por grado centígrado es función de la tensión de Zener. Y nuevamente, para valores de tensión de Zener de alrededor de 6 volts, entre 5 y 6 volts, vemos que es el valor más conveniente porque tiene derivada nula con respecto a la temperatura. O sea que un valor comercial de tensión de Zener entre 5 y 6 volts es 5,6. Ese es el diodo ideal, en principio, para tener menor deriva con respecto a la temperatura, más estable térmicamente y al mismo tiempo presentar una RZ, como habíamos visto, del menor valor posible, con lo cual lo convierte en mejor regulador de tensión. Bueno, de esta manera completamos lo que tenemos previsto para esta unidad 1. Luego se van a completar los conceptos con las prácticas, con la parte de los problemas, las demostraciones de laboratorio y las simulaciones, que de alguna manera van a completar las distintas aristas que tienen que ver con cada tema de esta materia. Así que bueno, será hasta la próxima clase. Que anden bien.